Estoy, bueno, sí, a ver, ahí me ven ya y me oyen. Ok, empiezo ya, ok. Sí, ok. Pues yo la tengo aquí en pantalla. A ver, ah, ok, muy bien, ok, empezamos pues. Sí, buenos días a todos. Por favor, díganos por el chat si me están escuchando porque tuvimos un problema con el internet. Ah, muy bien. Bueno, pues mucho gusto y vamos a tener esta cuarta sesión de los sistemas interconectados que forma parte del curso de fotovoltaicos y en esta ocasión pues vamos a hablar de estos tipos de sistemas. Ya en sesiones anteriores, si me cambias la diapositiva por favor, gracias. En sesiones anteriores hablamos de los tipos de sistemas, la razón por la cual los sistemas, hay cuatro sistemas diferentes, ¿verdad? El interconectado, el isla, el híbrido y el directo, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar de los interconectados. Vamos a ver estos temas, ¿no? Los componentes del sistema, vamos a explicar los desconectadores de la corriente directa, por qué se necesitan, por qué son importantes. Vamos a explicar cómo funciona el inversor de interconexión, que es nuestro cerebro, es nuestro manejador de la energía. Vamos a explicar lo que son los microinversores, la función del medidor direccional, un esquema de las conexiones y los dispositivos auxiliares, que no por ser auxiliares no dejan de ser importantes. Cambiamos, por favor, la diapositiva. Entonces, el sistema de interconexión, ¿verdad? Es un sistema que tiene como fin bajar el consumo de energía eléctrica, ¿verdad? De la compañía suministradora, cualquiera que ésta sea, ¿no? Entonces, no tiene por qué ser del tamaño total de la carga, ¿no? Eh, no tiene, no, o sea, puede ser de una sola parte de la carga, ¿no? Y de todas maneras ahorra en proporción al tamaño de la capacidad. Puede sacar energía incluso de los días nublados, trabaja cuando no se interrumpe, cuando el suministro, cuando está de noche, cuando no hay sol. Eh, la energía que se genera además, pues se va a la red y se abona a la cuenta del usuario. Pero, y esto es importante tenerlo en cuenta, que cuando se cae la red, se desconecta de la red. Eh, muy bien. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, el sistema fotovoltaico consiste en el arreglo solar que se pone ordinariamente en el techo. Si le cambia la diapositiva, por favor. Ay, caray, ¿por qué me brincó ahí tanto? Bueno, ahorita lo vemos. Que pues tenemos paneles que ya los hemos platicado en las sesiones anteriores, las características técnicas de los paneles, fundamentalmente de dos tipos, los paneles policristalinos, que son los azules ahí, y los monocristalinos, son los más oscuros, ¿no? El monocristalino generalmente tiene mayor potencia, es poco más eficiente, también es un poquito más caro, ¿no? Siguiente, por favor. Vamos a explicar algo que ya habíamos visto muy de pasada en las sesiones anteriores, que son las características técnicas de los paneles. Recordamos que hay unas condiciones estándares de prueba.
STC, Standard Test Conditions, ¿no? Las condiciones estándares de prueba en base a las cuales se hacen las determinaciones que vamos a ver. Es la base, es un acuerdos internacionales, ¿no? Entonces, si me la agrandas, mejor, porque a veces yo no le llego. Gracias. Entonces, en base a eso están estas mediciones, ¿no? ¿Cuáles son esas condiciones estándares de prueba? Pues son tres, ¿no? Uno, la irradiancia, que son 1000 watts por metro cuadrado, ¿no? Que es la irradiancia estándar, que se considera como el estándar, ¿verdad? La temperatura del panel, no la temperatura ambiente, la temperatura del panel, 25 grados centígrados, y la presión atmosférica o masa de aire o altitud, porque están relacionadas estas tres cosas, la verdad entre ellas, ¿no? O sea, la idea es de que la irradiancia recibida en el panel disminuye a medida que nos acercamos al nivel del mar, ¿no? Es decir, porque la atmósfera es más gruesa, ¿no? La atmósfera mide aproximadamente 11, 12 kilómetros de grueso sobre la superficie de la Tierra. Si nosotros nos salimos de la atmósfera, pues al salirnos de la atmósfera vamos a tener una irradiancia de 2000 o 3000 watts por metro cuadrado, depende un poco cómo le pegue el sol, ¿no? Entonces, pero a nivel del mar es 1000, ¿no? Entonces, la AM, Air Mass, se refiere a eso, ¿ok? Entonces, esas son las condiciones estándares de prueba. Entonces, los paneles, hay policristalinos y monocristalinos. Los policristalinos, como ya mencioné, pues la celda es un poco diferente por la cristalinidad del silicio, ¿verdad? Y todos los paneles se componen de un determinado número de celdas. El número más común hasta ahora son los de 60 y 72 celdas, ¿no? Ya empiezan a aparecer esos paneles que están partidos a la mitad, que tienen 144 celdas en total, ¿no? Que realmente son dos paneles pegados, ¿no? Pero bueno, hasta ahora son todavía los más comunes. La industria pues está evolucionando y van saliendo nuevos modelos. Entonces, en primer lugar, nosotros tenemos la potencia pico. ¿Por qué decimos pico? Porque es la potencia máxima que va a dar el panel. En las condiciones STC. O sea, un panel que estuviera en un punto donde la irradiancia fuera 1200 watts por metro cuadrado, que pudiera ser en una montaña, ¿ya? Y que estuviera a una temperatura muy baja, otra vez en una montaña, pues es posible, sí es muy probable que dé más de lo que dice aquí, ¿verdad? De esta potencia, ¿no? Y también que se suban estos valores que vamos a ver ahorita. Entonces, la potencia pico generalmente se ve afectada muy importantemente por la temperatura, ¿no? La temperatura en nuestro latitud norte, en el hemisferio norte, el norte de México sobre todo, pues son temperaturas cálidas. En el verano muchas veces los paneles pueden estar a 60, 70 grados, entonces baja esta potencia, ¿no? El voltaje a circuito abierto, ¿no? Ese valor pues es importante para a la hora de dimensionar. ¿Por qué? Porque vamos a hacer conexiones en serio de los paneles y se van a agregar los voltajes. Ahorita lo vamos a platicar un poquito más despacio. Entonces, el voltaje a circuito abierto es el voltaje máximo que va a dar el panel cuando no tiene carga. Igualmente, la corriente máxima o la corriente en cortocircuito, pues es la corriente máxima porque no tiene cero carga, cero resistencia y es el máximo de amperaje que va a dar. El voltaje de operación o el voltaje de suministro, MPP, recordamos, MPP es el seguimiento, con seguimiento por parte del inversor del máximo punto de potencia.
que nos sirve para el dimensionamiento de las series de conexiones de paneles a los inversores. El amperaje con el seguimiento MPP y la eficiencia que se tiene en cada uno de ellos. Aquí en esta tabla pues se pusieron muchos modelos de paneles juntos, ¿verdad? Para comparación, ¿no? En la parte de abajo viene condición de prueba NOCT, Nominal Operating Cell Temperature. O sea, condiciones de trabajo con temperaturas más altas de los paneles, que puede ser una guía, pero generalmente con estos podemos nosotros hacer el dimensionamiento, con estas características técnicas. Jesús Carrillo me dice que sea a nivel de mar poca irradiancia y poca efectividad por el calor que llega a veces a 40 grados centígrados. Sí, efectivamente, a nivel del mar o en lugares como pues aquí que no estamos a nivel del mar, en Monterrey que estamos a 500 metros sobre el nivel del mar, o Torreón que está como a 1100, pues las temperaturas son muy altas, ¿no? Y el panel, si la temperatura ambiente está a 40 grados, es fácil que el panel esté a 70 grados o 60 grados por lo menos, ¿no? Entonces, eso disminuye, como ya vimos en sesiones anteriores, disminuye la potencia que está entregando el panel, ¿no? Me preguntan qué características se toma para que podamos ver que no se pase del voltaje máximo del inversor BMPP o VOC, ¿verdad? MP, voltaje de operación o voltaje de circuito abierto. Bueno, pues es una pregunta muy interesante, muy importante, muy pertinente. Hay que tomar en cuenta las dos, ¿no? Que ahorita que veamos el inversor, vamos a ver que el inversor tiene un rango de seguimiento MPP. Nosotros tenemos que dimensionar la celda, las series, perdón, para hacer las conexiones de las celdas de tal manera que no nos salgamos de ese rango y nunca nos pasemos del máximo voltaje que permite el inversor. Y para eso hay que tomar el voltaje a circuito abierto, ¿verdad? Que pudiera llegar a ser, normalmente nunca se llega, pero pudiera. Y ante riesgos importantes, pues hay que tomar medidas de precaución, perdón. Más o menos a qué temperatura se refieren las condiciones de NOT. Creo que son 60 grados, por ahí dice. Bueno, no se alcanza a ver aquí, pero son 60 grados. Muy bien, siguiente, por favor. Ricardo, la siguiente diapositiva. Gracias. Entonces, eso fue en cuanto a los paneles. A veces, en sistemas grandes, el número de series a conectar al inversor puede ser grande, mayor de las entradas que trae el inversor. Las entradas, cada una con un positivo y un negativo al inversor, se conectan en paralelo al llegar al inversor. Y si son más de las que permite el inversor, algunos inversores traen nada más 2, 4, ¿verdad? Pero si yo tengo 6 o 8, pues tengo que usar un medio de conexión en paralelo que sea seguro, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta que es muy común que en los sistemas estos, aunque sean pequeños, los voltajes en el lado de la corriente directa pues son altos, 400, 500 grados de corriente directa.
Como comparación, yo suelo poner, para que nos tengamos una idea clara, una línea trifásica de 440. Si yo la tomo una sola línea contra el neutro, pues me da 230, ¿verdad? 230 voltios con un voltímetro. Pero entonces, una línea de el positivo de una de estas series que está a 400, 500 grados es mucho más, es más del doble de una línea de 440 trifásica. Es peligroso, pues, ¿no? Es peligroso y puede formar arcos. Entonces, esa parte de la instalación se tiene que tratar, pues, con las debidas protecciones, ¿no? Y las conexiones en paralelo que se hagan, pues hay que hacerlas con una caja de combinación para que esa caja de combinación que tiene sus fusibles y que tiene sus barras de conexiones con sus diferentes tornillos para sujetarlas adecuadamente y que no vaya a haber algún problema, ¿no? Porque es muy fácil que se formen arcos y los arcos, o sea, son cortos, no solo dañan el equipo, sino que causan incendios, ¿no? Ya ha pasado, ¿eh? En Estados Unidos ha habido, no sé si ustedes supieron, en un Walmart, una compañía muy grande que instaló ahí, pues hubo un incendio muy fuerte, muy peligroso. Entonces, por esa razón se puso ahí esa caja de protección. Y también viene allí eh, el desconectador de la corriente directa. Siguiente diapositiva, por favor. No se movió. Hasta ahí. Los desconectadores de la corriente directa antes de entrar al inversor. Nuestros inversores todos ya lo traen integrado, pero puede haber otros inversores que no lo tengan integrado. Entonces, si no lo tienen integrado, hay que ponerlo, ¿no? Es importante porque en caso de algún movimiento en el inversor, o una reparación, o alguna modificación, hay que poder cortar la corriente directa. El panel, cuando tenga luz, aun cuando esté nublado, está activo, genera voltaje. Y puede ser, si no se tiene esto, pues es muy peligroso. A ver, manipular las cosas sin este medio, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, después del panel, el desconectador, o en su caso la caja de combinación, tenemos el inversor. Del inversor nosotros pasamos, siguiente por favor. Aquí tenemos tres tamaños del modelo Forte Plus. Estos inversores, bien, gracias, vienen hasta para 10 kilowatts, partiendo de 1 kilowatt de capacidad, ¿no? Y si la puedes regresar para nada más mostrar aquí algunos detalles del inversor. Gracias. Aquí tenemos las entradas de las series. Por ejemplo, este inversor grande tiene para 1, 2, 3, 4, 5, 6 series, ¿verdad? Pero este nada más tiene para una, ¿verdad? Tiene una pantallita donde va a estar indicando los datos que está midiendo, que son la potencia que está recibiendo y entregando en ese momento, los amperajes, tanto de lo que entra de corriente directa como lo que sale de corriente alterna, los voltajes de las series de corriente directa y el voltaje de la red. Eso está apareciendo continuamente en esta pantallita que se está cambiando, ¿verdad? Solita. Vemos aquí que tiene una antena para Wi-Fi de Internet.
para control remoto, perdón, no control, monitoreo remoto de los datos que estoy mencionando, ¿no? Y aquí esta perilla, que aquí apenas se ve, pero es para el desconectador de la corriente directa. Siguiente, por favor, ahora sí. Entonces, estas características del inversor nos sirven para hacer el dimensionamiento. En primer lugar, tenemos nosotros un voltaje máximo permitido, ¿no? El máximo es 850 voltios. Esto es importante, como mencioné hace un rato, y debemos tomar en cuenta el voltaje máximo de los paneles para no sobrepasar a la hora de hacer la serie este. No se vaya a llegar a este caso porque ahí dañaríamos el inversor, ¿no? Luego tenemos un rango de voltaje de seguimiento MPP. Este es el rango en el cual el inversor trabaja. Si yo hago una serie de conexión de los paneles muy pequeña que no llegue al mínimo de este rango, el inversor no arranca. Puedo tener yo mis paneles activos, están entregando mucha energía, pero si no están dando el voltaje mínimo que requiere el inversor no va a trabajar, más bien no va a entregar energía del otro lado, ¿no? Entonces, este es el mínimo y este es el máximo. Si yo me paso, si la serie de paneles entrega un poco más de este rango, ya me salí del rango de seguimiento MPP y voy a estar perdiendo energía. El inversor sí trabaja, pero va a estar perdiendo energía. Pero por supuesto, no me debo pasar nunca de este, porque si me paso, pues sí daño al inversor, ¿no? El número de canales MPP se refiere a que puede haber series de diferente tamaño, ¿no? Dije que las series al entrar al inversor se conectan en paralelo y por tanto tienen que llegar cada una con voltajes iguales. Eso es un requerimiento eléctrico fundamental, ¿verdad? Tienen que llegar con... Pero si tengo canales diferentes, en los diferentes canales sí puedo tener voltajes diferentes, siempre y cuando ambos canales estén dentro del rango establecido aquí, ¿verdad? A ver, me están haciendo aquí una pregunta. ¿Cuántos canales MPP puede traer un inversor y por qué? Bueno, pues el inversor, pues depende de los modelos y los fabricantes, ¿verdad? Generalmente, pues con un canal es suficiente, yo diría, ¿no? Pero el tener más canales te da un poquito de flexibilidad a la instalación, porque puede haber algunos techos que en un área del techo, pues te quepan más paneles y en otra menos, y acá pones una serie chiquita y acá otra serie grande, cosas por el estilo, ¿verdad? ¿No bastaría un solo MPP? Sí, con un solo MPP puedes trabajar perfectamente, siempre y cuando pues hagas bien tus conexiones, ¿no? ¿Es mejor el Forte Plus que el Bellón? ¿Cuáles son sus diferencias? Bueno, no, pues, ¿cuál es mejor? Pues no sabría decir. Yo he instalado de los dos. Pues el Bellón es un poco más ligero, eh, más liviano, ¿verdad? Eh, el Bellón tiene monitoreo por Bluetooth, no tiene la pantalla esa que vimos del Forte Plus, pero tiene el monitoreo por Bluetooth, de tal manera que con el teléfono
inteligente, pues lo puedes estar viendo todos los parámetros de operación. En cuanto a eficiencias, pues son las mismas, y pues tenemos experiencia de Forte Plus, como salió antes, pues hay Forte Plus que yo he instalado que ya tienen 5 años trabajando, están perfectamente, ¿verdad? Realmente, pues esas son las diferencias. En cuanto hay unas características que ahorita vamos a ver, de tamaño, y eso sí, hay más diferencias, ¿verdad? Bien. Rango de voltaje de la red, ¿verdad? El inversor está siempre, vamos a decir, colgado de la red. Es decir, está trabajando al voltaje de la red, ¿verdad? Pero tiene un rango. Y si la red está muy inestable, es decir, si el voltaje de la red se va demasiado alto o demasiado bajo, el inversor se desconecta, ¿no? ¿Dónde se desconecta? En estos rangos, ¿no? Potencia máxima de entrada, o sea, kilowatts pico. Vemos nosotros que la potencia de salida, pues es 1000, pero la potencia de entrada te permite hasta 1100, ¿no? En el de 10.000 de salida, te permite hasta 11.000, ¿no? O sea, un 10% más. Todos estos son una fase 230 volts alterna. Y estos últimos son trifásicos 230 alterna. Siguiente, por favor. El vellón. El vellón, como decía, pues no tiene la pantallita, pero tiene este monitoreo por Bluetooth, ¿no? Y también tiene por Wi-Fi, ¿no? El Wi-Fi, tanto en el vellón como en el Iconera, lo que se hace es que se enlaza con la red de la casa. Y de esa manera, los datos del inversor se están subiendo a un portal que se tiene para los vellón y otro portal que se tiene para los Forte Plus. Y tanto el usuario como el instalador entran ahí con un usuario y una clave y pueden ver su inversor desde una PC con una conexión a internet desde cualquier punto, ¿verdad? En cambio, el monitoreo por Bluetooth del vellón, pues es directo, ¿no? Es solamente bajar una aplicación, es una aplicación que se baja gratis y se tiene, pues ahí, todos estos datos que he mencionado, ¿no? ¿El BCD es el inversor completo o por MPP? Ah, caray. Pues no le entiendo la pregunta, Cristian. O sea, ¿qué quiere decir? El voltaje de corriente directa por el inversor completo o por MPP. Pues no lo entiendo a qué se refiere, Cristian. Me dicen que si se pueden tener 440 alterna, ¿verdad? Sí, hay inversores 440, de hecho aquí tenemos uno en pantalla que es un vellón, ¿verdad? Trifásica, aquí está, trifásica 480, ¿no? O sea, es una característica del inversor. Sí hay inversores con esa capacidad, ¿no?
¿Podría explicar la interconexión de los paneles? ¿Qué conexiones se requiere? ¿Tienen ejemplos, fotos? ¿Cómo se dimensiona el cableado para llegar de los paneles a las protecciones del inversor? Sí, sí, como no. Ahorita lo vamos a ver. Ahorita lo vemos, sí. Eh, es que en estos casos que no tengo aquí el pizarrón, no puedo hacer, no puedo hacer diagramas, ¿verdad? Para explicarle estas cosas, pero ahorita lo vemos, sí. Creo que va a salir aquí más adelante. Eh, Dice que CFE solicita el certificado 1731, ha de ser 1741, ¿no? Y sí lo tiene, ¿cómo no? Sí lo tiene ese certificado. Nosotros hemos instalado muchos Bellón autorizados por CFE sí se tienen los certificados y están certificados con el FIDE también. Ahí vamos. Bueno, entonces los Bellón tenemos inversores desde 2 kilowatts hasta 36. El de 36, como dije, tiene salida alterna 480, trifásica, ¿no? El de 18 es trifásico 230, alterno, ¿no? Los voltajes máximos, pues aquí están, son diferentes de los anteriores, de los Forte Plus, 600, 800 y 1000, ¿no? Igualmente, los rangos de seguimiento de BPP pues son diferentes. En base a ellos, tenemos que hacer las series. A ver, aquí Aldo dice, cuando se menciona una fase a 220, ¿es la fase con neutro o fase con fase? Muy buena pregunta, Aldo, le agradezco esa pregunta porque es importante aclarar esto, ¿no? O sea, la salida de una fase de los inversores, lo más común es una fase 240, ¿no? Volt. Es el voltaje entre línea y línea, dos líneas vivas. Hay un neutro, ¿verdad? Y con ese neutro puedes sacar la 120. O sea, no, la línea viva, o le llaman también fase dividida. Cada línea viva al neutro da 120. Y entre línea viva y línea viva, 240. ¿Ok? Es muy importante tener eso bien claro para no hacer ahí conexiones raras y problemas, ¿no? ¿Podría explicar por qué al medir con el multímetro el voltaje de salida del inversor, 120 volts de corriente, al cambiar las puntas del multímetro no indica voltaje? Es decir, en una posición se indica el voltaje, en otra no. Ay, pues no sé, ¿verdad? En la salida de alterna, eh, como dije, una línea da 120 respecto al neutro. Si yo volteo las puntas del multímetro, pues me sigue marcando lo mismo. En la corriente directa sí hay diferencia, ¿verdad? Porque ahí la polaridad es fija, o sea, hay un positivo y un negativo. Además, el inversor en, en sus parámetros que está dando continuamente, está dando
el voltaje de salida, o sea, el voltaje en la alterna, y también los voltajes de las series, o sea, la corriente directa. En un día nublado, ¿cuánto llega a bajar la irradiancia? Bueno, pues sí, puede bajar a unos 300, ¿ya? Eh, eh, Depende, pues, de tan nublado, ¿no? Pero sí, sí baja la irradiancia, ¿no? Muy bien. Entonces, eh, también estos, algunos tienen más de un canal, ¿verdad? De seguimiento. El voltaje de la red, pues ya hablamos de eso. Las capacidades, o sea, los máximos kilowatt pico. Y pues las diferentes potencias que tenemos, ¿no? Siguiente. Inge, buenos días, ¿me escucha? Sí. Ya puede modificar usted ahí la presentación, ya la puede manipular. Ah, gracias. Qué bueno. Ande. Bien. Entonces, el medidor micro, el inversor micro, el microinversor. El microinversor es un inversor de interconexión. Nomás que es un inversor que se ha hecho pequeño con la idea de que esté pegado a los paneles. Y por tanto, generalmente es para un panel o para dos paneles, como el que tenemos en pantalla es uno dual, o sea, para dos paneles. Aquí se conecta un panel y acá se conecta el otro panel. Aquí están los conectores MS4, positivo y negativo de un panel, y aquí está del otro, ¿no? Y esta es la salida de la alterna. Y se pueden conectar tantos micros inversores como permita la capacidad de este cable, ¿ya? Generalmente son hasta 20 de un solo panel, o sea, serían 10 de este dual, ¿ya? Que se pueden conectar. No son, estas conexiones no son conexiones en serie, son conexiones en paralelo, porque son salida de 230 voltios una fase. Entonces, no son conexiones en serie, son conexiones en paralelo. Pero esto trae un socket con las dos líneas vivas y un neutro que se van enchufando unos con otros, ¿sí? No, el inversor, el microinversor es un inversor de interconexión, no es para sistemas en línea. Es para igualito que lo que hemos dicho de los anteriores, nada más que es pequeño. ¿Cuál es la ventaja de los microinversores? Pues de que si tú tienes paneles que se te sombrean, lo cual en mi opinión no debe de ser, pero pudiera suceder, o que se te dañan, pues no se te cae toda la serie, ¿verdad? Se te cae nada más eso, porque cada uno tiene su propio inversor. O sea, el uso más común del microinversor es para ese fin, ¿verdad? O sea, voltaje máximo de entrada, 60 voltios. Rango de voltaje de seguimiento, 27 a 45, o sea, para un solo panel. Tiene o sea, para dos paneles es dual. Rango de voltaje de la red de 120 a 260.
300 watts por cada canal, o sea, este aguanta hasta un panel de 300 watts nomás. Potencia máxima de salida 600 watts, ¿verdad? Ah, caray, mi puntero no se ve o qué. A lo mejor tengo mucha luz. A ver, ahí se ve mejor. Bien, entonces hay para 4 canales también, ¿no? Bueno, entonces hemos visto ya el arreglo fotovoltaico, el desconectador de la directa, el inversor, y la salida a el centro de carga. Aquí tiene que haber siempre también un interruptor, un desconectador de la alterna. Igual que lo hay de la directa, tiene que haber uno para desconectar la alterna, ¿no? Es decir, que se pueda aislar el inversor, ¿no? El inversor es un aparato que tiene dos entradas, dos fuentes, dos entradas de corriente, la directa y la alterna. Entonces, hay que tener manera de desconectar. Entonces, al llegar al centro de carga, aparte del interruptor general de la casa, hay que poner un interruptor que separe el inversor sin desconectar la carga de la casa, ¿no? Luego tenemos el medidor direccional y la red. El medidor bidireccional, como ya dijimos, nos permite contabilizar la energía. Es decir, el inversor controla la energía. Si la energía que yo estoy demandando, que necesita la carga por los aparatos que están encendidos dentro de la casa, están demandando una determinada potencia, vamos a decir 5 kilowatts, y los paneles están entregando 7 kilowatts, pues esos 2 kilowatts que sobran, el inversor los está subiendo a la red y están pasando por el medidor bidireccional y este está descontando de la cuenta que lleva del usuario, le está disminuyendo esa energía. Al revés, si la carga me está pidiendo 7 kilowatts y el panel me está entregando 5 kilowatts, pues el medidor va a estar jalando 2 de la red para completar los 7 que la carga está pidiendo. Y en ese caso, el medidor bidireccional está midiendo el paso de 2, aunque se están consumiendo 7, pero está midiendo el paso de 2, ¿verdad? Es decir, el medidor bidireccional siempre está sacando lo neto, ¿no? ¿Ok? O sea, modo diurno, cuando están los paneles activos, la energía se está mandando a la red. Modo nocturno, la energía se está bajando de la red. ¿Qué sucede cuando tenemos dos bajadas? Se realizan trámites para cada línea. Bueno, entiendo que por dos bajadas se refiere a dos servicios. Sí, hay que hacer el trámite con CFE para el medidor direccional por cada servicio. O sea, CFE da un número de servicio para cada medidor. Dice, ¿qué energía es
la, la del consumo? ¿La del panel o la de la red? Porque la del panel es mejor. No, bueno, pues no, no es que sea una mejor que la otra, ¿verdad? Es que el medidor, ambas energías están pasando por el inversor y el inversor las controla y las maneja en la forma que hemos descrito, ¿no? Que si qué recomiendo los microinversores o el inversor, bueno, el inversor central para un tamaño ya vamos a decir, hablando de unos 8 paneles, 6, 8 paneles para arriba, es más económico que los microinversores, ¿no? O sea, en otras palabras, un inversor central de 2 kilowatts generalmente es más económico que los 8 microinversores que se necesitarían, ¿no? Si fueran 8 paneles. Yo tengo 2 medidores de CFE, pues tiene 2 servicios, ¿sí? Se necesita 2, para cada uno necesita un inversor, ¿no? Bueno, entonces ya hemos visto todo esto. Entonces aquí tenemos nosotros el diagrama de conexiones. Los paneles en una serie, ahorita no me he olvidado del tamaño de la serie, ahorita lo comentamos. Aquí tenemos una serie de 6 paneles. Tenemos la conexión al inversor, la corriente directa, el desconectador. Tenemos, generalmente hay que poner un supresor de picos, aunque la protección más importante aquí es la tierra física, que no está mostrada aquí en este diagrama, en el otro que tenemos sí está mostrada. La tierra física es para permitir la salida rápida de cualquier descarga, ya sea atmosférica, rayo, o alguna descarga que pudiera ocurrir en los marcos de los paneles y que no se vaya a meter al sistema, ¿verdad? Y se vaya por esta línea y dañe el inversor. Entonces, esa es una protección bien importante, ¿no? Todos los paneles, todos los marcos de los paneles tienen que estar conectados a una tierra física. El supresor de picos o apartarrayos, que así le llaman, lo ponemos tanto de este lado como del lado de la alterna. ¿Qué es eso? Pues en comisión les llaman también varistores. Es un aparato, es un resistor que está calibrado, perdón, a un determinado voltaje, generalmente 1000 voltios. Cuando en el conductor hay 1000 voltios o más, este aparato lo que hace es que se conecta a tierra, ¿no? Entonces, se va a tierra, es como una válvula que se abre y avienta a tierra la corriente para que no se vaya y cause un daño, sobre todo al inversor. El inversor es un aparato electrónico que hay que protegerlo muy bien, ¿no? La salida de la alterna, un supresor de picos, un desconectador, la carga y el medidor de dirección. Ahora bien, el tamaño de las series. Pues yo tengo que hacer mis series sumando los voltajes individuales de cada uno de los paneles para dar un voltaje tal que esté dentro del rango de seguimiento MPP. Entonces, ese es mi criterio para establecer el tamaño el largo de mi serie. Verificando que
los voltajes a circuito abierto de cada uno sumados no lleguen a superar el máximo del inversor, ¿no? Para estar seguros de que nunca va a llegar a esta situación y no se va a causar un daño al inversor. Ahora, ¿qué hago con las potencias? Las potencias se suman. Entonces, yo hago series de determinado largo de acuerdo a los voltajes. Pero luego tengo que ver qué potencia estoy tomando, ¿verdad? Por ejemplo, aquí son 6 paneles de 250 watts, son 1500 watts, la serie es, perdón, si este inversor es de 3 kilowatts, pues le tengo que poner 2 series, ¿verdad? Iguales las dos, ¿no? 2 series para sumar los 3 kilowatts, 1500 y 1500 watts. Entonces así se hace la serie, ¿no? Si tengo un arreglo de 16 paneles y en el arreglo tengo 590 voltios paneles, mi inversor su límite es de 500 voltios, ¿cómo puedo poner los 16 paneles sin que afecte el inversor y no salga de garantía? Ah, pues lo que acabo de decir, haga dos series de 8 paneles. O sea, si son, estoy suponiendo que si la serie de 16 le da 590 voltios, entre 16, su panel está dando 36.8 cada uno. 36.8 por 8, o sea, la serie sería de 295 voltios. Hay que ver que el inversor tenga, que no se salga por abajo del rango de seguimiento MPP, ¿verdad? ¿Sí? En ese caso, el arreglo es en serie y paralelo, claro. O sea, por un lado es una serie y luego se hace otra serie que se conecta en paralelo. Aquí tenemos un diagrama más completo. En la tierra física no nomás es para los supresores de picos, es como decía también para los paneles, ¿no? Que está representada aquí, ¿no? Aquí tenemos un supresor de picos, aquí tenemos otro. Este es un diagrama tomado de una de las normas de CFE. El desconectador, y en este diagrama, que es tomado de la norma 100 de CFE, se muestra una conexión a tierra del negativo. Es un caso especial, ¿no? Que nada más lo mencionamos porque si llegaran a toparse con la necesidad de hacerlo, nuestros paneles no requieren eso, pero hay algunos paneles que sí requieren eso, ¿no? Y en ese caso también se requiere poner un transformador de aislamiento. Perdón. Como está mostrado aquí, ¿verdad? Bien. Otros accesorios, pues ya hablamos de los apartarrayos o supresores de picos, las cajas de combinación, para las conexiones de las series hay que usar este cable. Este cable está preparado para uso en intemperie, no, es calibre 20, normalmente ahí los amperajes son 8 o 9 amperes,
ya está bastante sobrado para estar bastante protegido y las conexiones se hacen con estos conectores MC4, ¿verdad? No hacer pegazones que puedan ocasionar problemas. Las instalaciones que hacemos pues deben durar 20 años mínimo. Tienen que estar bien hechas para que no haya problemas, ¿no? Hay conectores en Y cuando sean necesarios, ¿no? Estas llaves son para quitar y ponerlos fácilmente los conectores. También están las estructuras para la sujeción en estos tres modelos. Son de aluminio. El cable se debe canalizar. Pues sí, es bueno, ¿verdad? Entre más protegido esté, nada más que a veces en los conduits esos que se ponen hay que tener cuidado de que no se llenen de agua, ¿verdad? Porque luego a veces hay gente que pone un conduit para meter los cables de la serie y se ponen de tal manera que cuando llueve se llenan de agua, pues eso es peligroso, ¿no? Sí, si lo metes en un conduit, le quitas mucho la acción del sol, ¿no? Pues sobre todo acá en el norte de México, pues es bastante fuerte. Y con los años, pues hace bastante daño, ¿no? Bueno, pues hemos terminado. No sé si hay alguna duda, alguna otra pregunta. Hay una pregunta ahí arriba que no la vi. Raúl Antonio dice, para poder realizar el consumo dentro de los 12 meses, se propone una fecha específica. Bueno, no. CFE lo que maneja es promedio móvil, es decir, está tomando siempre los últimos 12 meses. O sea, el promedio se actualiza cada mes sobre los últimos 12 meses. A ver, el soporte solar Aura, ¿cuántos paneles soporta? Pues aquí lo dice. Ay, la letra está tan chiquita que no la alcanzo a ver aquí, pero creo que estos módulos son de 4, me parece, 4 paneles, ¿no? A ver, aquí hay una pregunta larga que dice que uso un Canadian de 410, su voltaje de operación es 44. Al ponerlo en serie de 8 da 352, entrará por cada MPT, pero en este arreglo hay. Bueno, el tamaño del inversor es de acuerdo al tamaño del sistema, o sea, es en kilowatts, ¿verdad? Entonces, si nos regresamos aquí a la tabla del inversor, yo tengo eh, aquí mis rangos de seguimiento en EPP, ¿ya?
Entonces, una serie de 352, pues sí trabajaría, porque aquí estamos partiendo de 250. Y una serie de, que va a 708, pues también, porque aquí estamos hasta 708, ¿verdad? O sea, lo que vale es esto, son voltajes, ¿no? O sea, para el largo de las series, lo que manda son los voltajes, no los kilowatts, los voltajes, ¿no? ¿Ok? Entonces, ya que tiene su serie, tiene que ver si con esa serie completa la capacidad en kilowatts del inversor. Y eso tiene que dar un múltiplo, ¿verdad? Por ejemplo, una serie le dio 2.500 watts y el inversor es de 8. Ah, caray, pues ¿cómo le voy a hacer, verdad? Pues hago una serie más cortita, de 2, para que le meta 4 series, cada una de 2 kilowatts para un inversor de 8 kilowatts, por ejemplo, ¿no? Espero haber respondido. Bueno, los huracanes. Bueno, es un tema muy importante los huracanes, ¿no? La sujeción. Pues cuando los vientos ya son de huracanes, o sea, de 150 kilómetros por hora, pues más vale poner algún sistema adicional para bajar los paneles o acostarlos totalmente, ¿no? Porque si están inclinados y ofreciendo cierta resistencia, pues prácticamente no van a aguantar, ¿no? Por más, no va a aguantar sobre todo la sujeción al techo, ¿no? Eh, en esos casos, cuando hay huracanes de ese tipo, pues hay que poner algún sistema para bajarlos totalmente, acostarlos sobre el suelo, ¿no? La energía se almacena en batería para poder ocupar por las noches. Sí, eso se puede hacer, pero esos son los sistemas aislados, ¿no? Es otro tipo de inversores, ¿no? Ya vamos a tener una sesión sobre eso, ¿no? Bueno, me parece que ya están todas las preguntas. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a ustedes y que pasen muy buen día.